Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles desde aquí de Puebla. Estamos en el programa devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte y hoy 19 de enero pues quisiéramos llegar hasta ustedes con algunos pensamientos de la palabra de Dios que sin duda pueden ser de mucha ayuda. El día de hoy, pues, si ustedes me permiten, yo quisiera tratar un tema que sin duda para muchos de nosotros ha sido pues complicado en algunas veces, ¿no? Y es el tema de qué cosas debemos de pedir o cómo es que debemos de pedir. La verdad, yo me he encontrado con esto, de que incluso muchas ocasiones yo me he encontrado con la dificultad de que no sé si lo que estoy pidiendo a Dios en oración es una petición que realmente Dios va a contestar. A veces yo me siento oprimido pensando, no, esto no es lo que Dios quiere para mí. Y en ocasiones me encuentro confundido sobre lo que estoy pidiendo, si es lo correcto o no es lo correcto. Yo no sé si esto les ha pasado a ustedes, pero creo que esto es una de las situaciones normales, comunes que tenemos en la vida. Cuando estaba leyendo la escritura me encontré con que incluso el mismo apóstol San Pablo comentaba esto en su carta a los romanos. Él escribió allí en el capítulo 8, ¿no? Diciendo que hemos de pedir como conviene. Y Pablo dice, pues no lo sabemos, ¿verdad? Y es cuando habla de la intercesión del Espíritu Santo por nosotros. O sea que esto de orar y de pedirle a Dios, ¿verdad? Pues es algo hasta cierto punto delicado. Sin embargo, como ustedes junto conmigo estarán de acuerdo, el orar es una de las prácticas más necesarias que nosotros tenemos como creyentes. Cuando salimos de la casa, cuando los hijos se van, que van a la escuela o que salen de viaje o que nosotros salimos de viaje y la familia se queda, pues siempre nos quedamos con la inquietud y decimos, Señor, pues está con ellos, cuídalos. La pregunta realmente es, las cosas que nosotros realmente pedimos son las cosas adecuadas, son las cosas que Dios espera oír de nosotros. Eh, si ustedes recuerdan, hay muchos casos en la Biblia de oraciones que se dan dentro de un marco de incertidumbre. Ahorita venía a mi mente precisamente el momento cuando Cristo está orando en el monte, horas antes de ser entregado, y él mismo angustiado oraba y decía, Señor, que pase de mí esta copa, ¿verdad? Como expresando que él no quisiera que eso pasara o que si iba a pasar, que pasara rápidamente, porque sabía que lo que venía adelante era algo sumamente difícil y doloroso. Y a veces nosotros tenemos esa misma situación, ¿verdad? Vemos a nuestra familia o a algún familiar que esté enfermo, está muy grave, o gente cerca de nosotros nos pide que oremos por alguien que esté en el hospital y nos hacemos la pregunta, ¿qué puedo pedir? ¿Qué sería lo correcto, verdad? Debemos de pedir que sane o deberíamos de pedir que el Señor lo tome y lo lleve. Todas esas peticiones son peticiones muy difíciles y no sabemos qué hacerlos. Pues como ustedes pueden darse cuenta, orar es una situación pues algo complicada, ¿verdad? ¿Cómo podemos orar como conviene? Hoy quisiera llevarles a ustedes a un pasaje de la Biblia que nos puede ayudar a entender esta problemática. Este pasaje se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8, versículos 1 al 9. Es una historia que sin duda ya la hemos leído, incluso quizás la hemos estudiado un poquito a fondo. Voy a leerles a ustedes el pasaje para que lo vayamos
entendiendo. El pasaje dice así: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. No más, protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Esa historia, repito, ya la habremos escuchado, la habremos leído, ¿verdad? Pero es una historia un poco fuerte, porque efectivamente nos mete al tema de la petición. ¿Qué debemos de pedirle a Dios? ¿Qué cosas deberíamos nosotros traer a Dios esperando que Él la responda? Lo curioso que observamos, ¿no? Es que dentro del texto tenemos una petición que es absolutamente nefasta, una petición que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Con un poquito de sensatez hubiéramos dicho: no, 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 esto no es bueno, ¿verdad? El pueblo estaba realmente, como vemos aquí, diciendo que ya estaban cansados, que se sentían solos, que ya no querían seguir dentro de ese mismo sistema que habían ellos tenido. El problema realmente de la oración es que, o de la petición, es que el pueblo de Israel ya había pasado por muchas situaciones especiales. Habían visto los milagros de Dios, habían visto la liberación en Egipto, probablemente no ellos, sino sus antepasados, y habían escuchado las historias, pero ellos sí habían visto la forma en que Dios les había estado liberando en tiempo de los jueces, cómo Dios de manera especial y milagrosa los libraba de sus enemigos. Y cuando hacen la petición, una cosa es curiosa, que la petición que ellos presentan a Samuel no era una petición que fuera mala en sí. El hecho de tener un rey no era algo que violaba algún mandamiento de Dios. Si ustedes leen un poquito en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 15, repito, Deuteronomio 17, 14 y 15, Dios le dio a Moisés dentro de la ley instrucciones sobre cómo ellos deberían de nombrar a un rey. O sea que el hecho de que Israel tuviera un rey no era contrario a la voluntad de Dios. Ahí en Deuteronomio, repito, Deuteronomio 17, 14 y 15, si ustedes lo leen, van a encontrar que Dios les dice que algún día lo van a hacer, pero que este rey al que deben de poner debería de ser de su propia familia, o sea, de las propias tribus de Israel. No podían escoger a otro diferente, y que este rey, cuando fuera rey, debería de actuar de cierta manera. Bueno, todo esto Dios ya lo tenía previsto. Si era parte de la voluntad de Dios, ¿dónde estaba el problema ahora? ¿Sí? El problema ahora estaba en dos cosas. Al pedir el pueblo a Samuel que les pusiera un rey, había dos problemas fundamentales. El primero de ellos era
que en la petición ellos ya no estaban conformes con ser diferentes a otros, a otras naciones, a otros pueblos. ¿Cuál era la diferencia entre Israel y las otras naciones? Bueno, la diferencia es que el pueblo de Israel tenía un líder invisible, que era Dios. Cuando ellos salían a la batalla, Dios estaba con ellos, pero ellos ya no querían eso. Sí, ellos sentían que al no ver a Dios físicamente, pues ellos no serían seguros si estaba o no estaba con ellos. Yo creo que en alguna ocasión eso nos ha pasado también a nosotros, ¿verdad? Que vamos en situaciones y luego decimos, ay Señor, no estás aquí conmigo, ¿sí? Señor, ya me abandonaste, ¿verdad? El hecho de tener a alguien de manera visible como que nos da confianza. Es por esto que algunas personas, ¿verdad? Incluso se consiguen algunas estampitas o algunos collarcitos o algo para acordarse de que Dios está con ellos, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Israel estaba en esta situación, ¿verdad? Ellos se sentían diferentes en el hecho de que no podían ver a Dios y ellos querían ver a su líder. Querían ser como las otras naciones. Si salían a la guerra y veían a una nación, ellos sabían que ahí estaba su rey porque lo podían ver, pero ellos no podían ver al propio. Y esto les hacía sentir incómodos. ¿Sí? La segunda cosa que vemos, ¿verdad? Es que al hacer esto, ellos en realidad estaban perdiendo la confianza en Dios. La segunda cosa que observo aquí no es el hecho nada más de que ya estaban cansados de ser como las otras naciones, sino que ellos lo que querían, lo que ya no tenían, era una verdadera confianza en Dios. El hecho de no ver a Dios iba haciendo que su confianza en Dios fuera menguando. Por eso Dios hace esa referencia, les dice, así como hicieron en el pasado, que seguían a las imágenes y a los dioses falsos, así están haciendo ahora. La conclusión es que no te están abandonando a ti, Samuel, me están abandonando a mí. Todo el problema del pueblo de Israel era su relación con Dios. Una relación en donde sus actitudes no eran las que Dios esperaba. La confianza que Dios esperaba ya no la tenía. Así que obviamente nos encontramos con un pueblo que quería ser libre, ¿sí? Y que quería ser como las demás naciones. Eso a veces, hermanos, a nosotros nos pasa muy a menudo cuando ya no estamos conformes con ser como las otras personas, ¿verdad? Que estamos dentro de un ambiente en donde ser diferente automáticamente te señala. Y a veces como creyentes, como cristianos, no queremos ser así, queremos ser como los demás. Y nuestras actitudes nos separan de Dios y obviamente estamos manifestándole a Dios falta de fe, falta de confianza. Ese era el problema fundamental del pueblo de Israel. Habían perdido su confianza en Dios. Ya no querían seguir siendo lo que eran, ¿verdad? Una nación guiada por Dios. Muy bien, es por esto que Dios, obviamente, y fíjense interesante, no rechaza la petición, la acepta. Dice, está bien, ponles un rey. Ponles un rey, pero adviérteles. Esto les va a pasar. Fíjense, en muchas ocasiones, es la tercera lección que encuentro aquí, es que no solamente estamos rechazando a Dios, no solamente hemos perdido la confianza en Dios, sino que pedimos sin pensar en las consecuencias de lo que pedimos. Muchas de las veces nosotros pedimos para estar tranquilos. Ay, ¿verdad? Señor, que desaparezca esto porque ya quiero paz, ¿verdad?
que se vaya porque ya quiero estar. Y, oh Señor, que se le vaya la enfermedad porque quiero, ya no quiero estar, ¿verdad? Y estamos orando porque ya no, ya no, ya no, ya no, ¿sí? Y no vemos las consecuencias que estas cosas nos podrían traer. Muchas de las veces, a través de las enfermedades, a través de las necesidades, Dios nos está enseñando. Y cuando nosotros rechazamos esas experiencias dolorosas, ¿sí? Lo que estamos haciendo es rechazar el proceso de crecimiento y de aprendizaje en nuestra vida. Y de esta manera es como vamos rechazando el plan de Dios. Así que, ¿qué lecciones podríamos nosotros sacar precisamente de este pasaje cuando el pueblo de Israel llega y le pide a Samuel que les dé un rey como tienen las otras naciones? Bueno, aquí quisiera yo dejarles estos pensamientos, ¿no? La primera lección es que la oración no solamente consiste en palabras, mis hermanos. Cuando nosotros estemos orando, no se trata nada más de las palabras que usamos. Si usamos palabras bonitas, si usamos palabras comunes, ¿verdad? Si usamos palabras rimbombantes en la oración, no se trata de eso. La oración va mucho más allá. La oración tiene que ver con nuestra actitud, una actitud en donde nosotros eh, ponemos nuestra dependencia en Dios. ¿Sí? Puede ser, sí, que estemos enojados, puede ser que tengamos una verdadera necesidad, pero sobre todas las cosas, lo que Dios quiere ver, por un lado, es nuestra actitud. ¿Sí? ¿Con qué actitud estamos orando? La segunda cosa que yo observo en esto es que la actitud, obviamente, debe de ser una actitud de dependencia. Esto es lo que el pueblo de Israel ya había perdido. Ellos no querían seguir dependiendo en Dios. Ya no estaban seguros que Dios estaba con ellos. Y por esto es que ellos querían tener un rey, porque al rey si lo veían, como les decía hace un rato, lo veían y podían depender de él. Sabían que ahí estaba y a Dios no le veían. Nosotros hoy sabemos que Dios está en nosotros. Nosotros, dice la Escritura, somos el templo de Dios. Y Dios no está con nosotros por ratitos. Dios siempre está en nosotros. Dios habita constantemente en nosotros. La cosa es que nosotros, pocas ocasiones, somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Así que cuando oremos, no solamente tengamos una buena actitud delante de Dios, no solamente una actitud de confianza, sino que también recordemos que está en nosotros y que nunca nos va a abandonar. La tercera cosa que yo observo aquí, que quisiera dejarles como un pensamiento para reflexionar, es que sería bueno que cuando nosotros oremos, nos hagamos esta pregunta. ¿La petición que estoy haciendo es una petición que está en armonía con el carácter de Dios? Es decir, si Dios tuviera que contestar mi oración, ¿se sentiría feliz de hacerlo? ¿O diría, está bien, para que me dejes de molestar, te voy a contestar y voy a darte lo que tú quieres, pero ahí te tienes a las consecuencias? ¿Qué fue lo que pasó precisamente con el pueblo de Israel? Cuando oramos, hermanos, podemos saber que mi petición está en armonía con Dios. Es algo que Dios estaría feliz de otorgarme o lo daría con reservas. Es curiosa la oración que encontramos aquí, la petición que encontramos aquí que el pueblo le hizo a Samuel, porque nos damos cuenta que era una petición completamente equivocada, pero Dios accedió. Así que hermanos y mis hermanas, en este tiempo pues yo quiero dejarles con estos pensamientos, ¿verdad? Cuando oramos,
no importa que nosotros no estemos plenamente seguros de qué es lo que vamos a hacer, pero lleguemos con Dios con una actitud correcta, con una actitud de dependencia, de decirle, Señor, yo no sé si esto es lo que debo de orar, pero lo pongo delante de ti. Contéstame, Señor, como tú quieras y dame la actitud correcta para seguirte a ti y para orar a ti. Así que, hermanos, les dejo con estos pensamientos, ¿verdad? Oremos con buena actitud, oremos de una manera mostrando nuestra dependencia a Dios y pidamos aquellas cosas que están en armonía con el carácter de Dios. Y que el Señor los guarde y les bendiga y que esta semana sea una semana de ricas bendiciones para todos. Bendiciones.